A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Y damos comienzo nuevamente, como todos los viernes, a la mesa del tiempo libre aquí en Perspectiva. Buenos días, Rosario Castellano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo Rivero? ¿Cómo está? Bien. Gastón González Napoli. Buenos días. Muy bien, ¿no? A ver, pruebe más voz. Buenos días para todos. Ahí está. Hay que, como dice Rosario, hay que modular. Viste que ya viene entre una Sí, vida, ¿no? sí. Porque hoy las noticias al mediodía están a su cargo en lugar de Wilmar, que se tiene que ir. Bueno, están a cargo de Agustín Magallanes. Yo voy a hacer un apoyo. No, apoyo moral y vocal. Son los dos. Son los dos, tal cual ocurre con Wilmar y Agustín cuando les toca hacerlo. El debut absoluto de Gastón como informativista, me parece. Sí, un debut un poco inesperado, digámosle. Y bueno, éramos tan pobres, como decía Olmedo, hay que hacer de todo. No, perdón. Aquí ya tiene voz y voto, por lo tanto, obvio. Más allá de que hace además la programación, lo cierto es que lo escuchamos bien. Bien, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? Muchas gracias. Bueno, y Agustín, que está del otro lado allá del vidrio también, muy bien Agustín, en su rol de informativista. Vías de comunicación para que ustedes nos puedan decir lo que quieran sobre las cosas que recomendamos, el email en perspectiva@radiomundo.uy, el SMS 55511, el WhatsApp 091525252 y el Twitter @enperspectivauy. Y bueno, viene de francés la cosa en el comienzo y viene de Jacques Brel en el comienzo de hoy. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Francés con acento belga, ¿no? Francés con acento belga, exactamente. No, yo no lo podría. No, mucho yo menos. Pero en realidad, ¿cómo canta este señor? Qué curiosidad lo de Bélgica, porque Bélgica es un país que cabe dentro del departamento de Tacuarembó, creo que cabe Bélgica, y sin embargo tiene dos idiomas diferentes, uno que es el francés, obviamente, y de ahí viene Jacques Brel como belga francófono, pero hay otra región de Bélgica donde se habla flamenco, que es una especie de cosa... Con Holanda, ¿no? Con Holanda, que es una mezcla de holandés, Países alemán, Bajos, como se le claro, llama. Y que no se entiende un pepino, es una cosa impresionante. Hablábamos hace un rato fuera de micrófono de Brujas, que bueno, o Bruges, como es el nombre verdadero, que es de la parte donde hablan ahí el flamenco, que es una cosa impresionante. Bueno, sobre Brel, sobre la música francófona, sobre todo esto y muchas otras cosas, tenemos el placer de hablar con el conductor del Hexágono aquí en Radio Mundo. Así que el contacto es con Javier Zubillaga. Buenos días, Javier. Buen día, Eduardo, Rosario, Gastón, ¿cómo andan? Bien, muy ¿y tú, bien, Javier? Muy bien. A mí me gustaría que me contaras cuál es tu vinculación con Jacques Brel, porque más allá de que sabemos que le vas a dedicar varios programas, ¿cómo lo sentís? Porque a mí me encanta, pero no sé qué pasa contigo, sos tanto más joven, ¿no? No, bueno, en realidad lo primero que hay que decir es que es el motivo inicial. Uno se busca excusas a veces para hacer lo que uno quiere, y las efemérides muchas veces funcionan para eso, ¿no? Y porque precisamente se están cumpliendo 40 años del fallecimiento, se cumplieron en octubre, del fallecimiento de Jacques Brel, y bueno, en distintas partes del mundo ha habido, por supuesto, eventos que lo recuerdan, que recuerdan su obra, y en todo caso, que la vuelven a poner donde hay que ponerla, pues en realidad estar ya lo está. Y encima para mí es un gusto porque tengo un vínculo, sí, por lo que preguntabas, viste, muy personal con Brel, porque si me preguntan cuál es la primera música, yo incluso como músico, la primera música de mis recuerdos, más atrás en el tiempo, todo se remonta necesariamente a Jacques Brel, que eran los cassettes en aquel entonces que escuchaban mis padres en Francia en los 80, con un Brel ya fallecido, pero son mis primeros recuerdos de música, bueno, tienen que ver con Jacques Brel. Bueno, pero además hay otros músicos que también lo consideran en la base de su formación, ¿no? David Bowie,
otros músicos impresionantes que tienen una relación estrecha en sus orígenes con esta música de Jacques Brel. Bueno, por supuesto, hay un montón de artistas. Bueno, sonaba en la tanda la música de Serrat y me venía a la mente un claro ejemplo de alguien que ha sido siempre muy admirador de la obra de Jacques Brel, sí. que quizás al igual que Brassens, ¿no? son cantautores que han sido tremendamente influyentes, sí. Más o menos masivos dentro de contexto en determinadas zonas del mundo. Quizás acá Brel es menos conocido. Claro, no te olvides eso que decías de Serrat, no te olvides que cuando el exilio de muchos cantautores españoles por el franquismo tuvo lugar en gran medida en París, ¿no? Bueno, exacto, Paco Ibáñez. Paco Ibáñez también, ni que hablar. Así que bueno, contanos cómo es esta serie de 4 programas especiales que vas a hacer del Hexágono hablando de Brel. Bueno, por supuesto que el foco va a estar en las interpretaciones de Brel, y destaco esa palabra porque creo que es fundamental cuando hablamos de Brel, ¿no? No son solo las canciones, las hermosas composiciones y por supuesto textos que tiene, sino además las increíbles interpretaciones, porque creo que es una de las marcas que tiene Brel, que lo distinguen y que bueno, sin embargo, justamente capaz que hasta puede funcionar hasta para valorar las interpretaciones de Brel en muchos sentidos. Es interesante ver cómo otros lo interpretan, ¿no? Entonces, claro. En 4 programas nuestra idea es justamente escuchar a Brel, principalmente a Brel. Y versiones también. Pero versiones también, claro. Hay infinidad de versiones. Sería un poco una lástima tener un ciclo de varios programas y no darnos espacio para escuchar algunas de las interpretaciones y muchas veces versiones que redimensionan, si querés, en distintos estilos o en distintos idiomas, porque ha sido realmente traducido a infinidad de idiomas. Yo lo decía en uno de los programas de la primera temporada, escuchando Ne me quitte pas, que es una de las canciones. Claro, pero no, en este caso solo intérprete, no hay composición de su parte, porque esto es una canción típica de Piaf. Entonces me gustaría preguntarte, ¿fue además compositor? ¿Hay canciones suyas que interpretara él? Sí, por supuesto. De hecho, en realidad, Rosario Ne me quitte pas es de Jacques Brel. Ah, mirá, le hizo el honor a Piaf de cantarlo. A mí me gusta más la versión de Brel que la de Piaf. Si me escucho en francés me mata, porque, bueno, el Gorrión de París tiene lo suyo, pero en realidad me encanta la voz de Brel. Sí, Brel es de esos cantautores que creo que Eduardo mismo ha hablado de otros casos en donde cantantes tal vez no son desde el punto de vista técnico eximios vocalistas, pero que probablemente se comen, por así decirlo, a unos cuantos de los dotados técnicamente, ¿no? Ese es el milagro de la música popular, que claro. en la música popular gente con voces que en teoría son malas terminan siendo notables intérpretes, ¿no? Bueno, el caso de Bob Dylan, por decir algo, ¿no? No, en Uruguay tenemos 1000 casos también. Claro. Sí, claro, tiene que ver con la capacidad de comunicación, ¿no? Y lógico. Claro, porque Brel también era actor, ¿no? Supongo que eso le aportaba. Carrera que desarrolló sobre todo en la última etapa, porque él en realidad, si nos ponemos a pensar, Brel abandonó la escena musical cuando no tenía ni 40 años. A los 30 si se murió con 49, también todo lo hizo demasiado rápido, hasta morirse. Exactamente, acorde a su muchas veces repetida frase de que lo que importa en la vida es la intensidad y no la duración. Bueno, claro. Confirmame un dato, a ver si estoy bien de la memoria, pero creo que Brel, cuando ya estaba muy enfermo, que sabía que se iba, digamos, hizo un disco, ¿no? Dejó como un disco póstumo allí. En realidad es un disco que llegó a editar en vida, en el año 77, que se llama Les Marquises. Ahí está. Que hace referencia justamente a las Islas Marquesas, que es donde él pasó la última etapa de su vida. Ahí está. Se aisló con su barco. Igualmente falleció en Francia, porque fue trasladado, pero de hecho sus restos están en Les Marquises. Y sí, hizo un disco increíble, para mí es uno de sus mejores discos. Claro. Aparte, como te digo, abandonó alrededor del año 67 los escenarios, y ahí salió un disco, y grabó unas nuevas versiones en estudio en el año 72, pero después en realidad no hizo nada nuevo durante una década. Se dedicó al cine, a actuar en algunas películas
yo no he tenido la suerte de verlas todas, pero actuó en varias, entre ellas una comedia fantástica francesa que se llama L'Emmerdeur, con Lino Ventura, y se dedicó un poco a eso, desarrolló la actuación, hizo teatro también, y cuando no se sabía mucho de él, en qué estaba, apareció con este disco, que como te digo no fue póstumo, pero que digamos deja ver si una sensibilidad y un dramatismo que bueno, con las cartas vistas ahora, con el diario del lunes, digamos, se entienden mejor, pero que en realidad era sorpresivamente dramático como último disco de Marquis. Eso lo vamos a compartir sobre el final del ciclo. Javier, ¿y cómo, para los que no los conocen o no los conocemos, voy a admitir tanto, cómo definirías la música de Jacques Brel? Bueno, en realidad musicalmente yo diría que es, por un lado, tiene lo que trae el propio Jacques Brel, y creo que respondo también un poco a la pregunta de Rosario respecto a sus composiciones. Él las tuvo, sobre todo, al principio él se acompañaba con la guitarra, muy al estilo de lo que conocemos como cantautor, como comenzó un Brassens, por ejemplo, con canciones más acústicas, pero luego, digamos, apareció un lado un poco más clásico y sinfónico, y ritmos tiene un montón, hay canciones que uno las escucha y suenan como a rusas, pero eso tiene que ver también, creo, con la influencia de su arreglista François Robé y su pianista Gérard Joannest, por otro lado esposo de Juliette Gréco, otra gran artista, otra enorme francesa, viva aún. Sí, pero debe estar muy vieja, ¿no? Sí. Una de las musas del existencialismo, ¿no? Claro, la musa. Bueno, se llegó a hablar en un momento de que hubiera habido un affair entre Brel y Juliette Gréco. En realidad de Brel se habló de unos cuantos affaires. Y los franceses de esa época eran terribles, ¿no? Claro. Y los de ahora no te digo nada. Yo creo que es una marca de fábrica. Está bien. Contanos, ¿cuándo salen estos programas? Porque estamos hablando que son una serie de 4 programas del Hexágono, pero la audiencia seguramente debe estar deseando que le digas, bueno, tal día, a tal hora, contanos eso. Exactamente, bueno, estamos hablando hoy porque el estreno es precisamente hoy mismo, hoy a las 21 horas, en el horario habitual del Hexágono, donde estaba la primera temporada. Bueno, a partir de hoy vamos a tener a las 21 horas el estreno de este ciclo dedicado a Jacques Brel. Y bueno, esto va a ser todos los viernes de noviembre, a esa hora a las 21, Ahí está. con repetición los domingos a las 22. Está bien. Bueno, le queremos decir a la audiencia que Javier Zubillaga nació en París, nació en Francia, ¿no? Por eso esa pronunciación perfecta. Yo pensé que capaz que Zubillaga había nacido en Tacuarembó, pero vos sí naciste en Francia, ¿no? Eso está probado. Bueno, te agradecemos muchísimo, Javier, por este contacto. Estamos seguros que va a levantar un interés muy grande para la audiencia estos 4 programas de El Hexágono dedicados a Jacques Brel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. 57 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, desde el fondo de la historia de la música popular uruguaya y desde el fondo de mi corazón, esta es la música de El Quinto. Bueno, esta es la maravilla, Muy lejos te vas, un tema de Rada en la época del Quinto. Todo lo que habría para decir y lo que no puedo decir porque se nos iría el resto del programa sobre el Quinto, la banda de Eduardo Mateo y de Rubén Rada y de Urbano Moraes, entre otros, la banda que le puso no solo el mango a la sartén de la fusión. Finales de los años 60, ¿no? Finales de los 60, desde el 66, 67 hasta el 69, que fue la última encarnación que tenía ya sin Rada. La banda que le puso el mango a la sartén en esto de la fusión de candombe con rock, con pop y demás. Hay un ciclo que homenajea al Quinto que se llama Beat Show, en homenaje al Quinto, que se hace en la Sala Camacuá de AEBU. Se han hecho diversos shows. En este caso, el show que homenajea la memoria del Quinto y de su disco Circa 68. En realidad es un disco de recopilación. Hay una curiosidad sobre el Quinto. En esa época,
grababan a Los Delfines, grababan al Sexteto Electrónico Moderno, a bandas que eran más comerciales. El Quinto prácticamente no grabó nunca un disco. Los 15 audios que hay, salvo 2 temas que salieron en un simple, los otros 13 temas de los 15 que se conservan del Quinto son playbacks de televisión para Discodromo Show, programada de Rubén Castillo, como nosotros bien recordamos. Así que bueno, ese homenaje al Circa 68, en este caso en AEBU, hoy a las 21:30 cuenta con la actuación de Dino, que hizo su último disco, Memorias Nuevas, en el año 2017, y de Edu Pitufo Lombardo, y hay una banda de músicos muy interesantes. Repito, en la Camacuá, entradas 400 pesos en Ticantel y en boletería. Sorry I said those things. You know how much I love you, don't you? Bueno, Gastón, con algo que tiene que ver con el cine y con La chica en la telaraña. Con Hollywood por vía Uruguay, se puede decir, una cosa así. Puede ser, sí, puede ser. Un uruguayo en Hollywood. Claro, pues se estrenó ayer La chica en la telaraña, que es la tercera película, el tercer largometraje en Hollywood. Si no me equivoco, su tercer largometraje, creo que películas no había hecho acá. Fede Álvarez. Y la más ambiciosa. La más ambiciosa, por supuesto. Hoy estaba pensando que era su primera película como en una saga, porque La chica en la telaraña continúa la saga de Millennium, que había arrancado con... Es la cuarta que escribe otro después que se murió Steve Larson, ¿no? Claro, la escribe David Lagercrantz. Es medio imposible pronunciar su apellido. Pero en Hollywood, adaptaciones de los libros de las novelas policiales de Stieg Larsson se ha hecho solo La chica del dragón tatuado, que es la adaptación de Los hombres que no amaban a las mujeres. Sí. En Suecia sí se hicieron las 3 primeras novelas, pero en Hollywood se hizo solo esa, que me parece que no tuvo el éxito que se imaginaban que iba a tener, y entonces como que lo pusieron medio en el freezer, pero ahora la reflotaron. Y la decisión es, en vez de hacer la continuación con los mismos actores, como se podría haber hecho, porque la película, la otra tampoco tiene tantos años, Fede Álvarez decidió hacer un casting nuevo, y en vez de poner a Rooney Mara y a el que hacía de Michael Blomqvist, era el que hace de James Bond, ¿cómo es que se llama el actor? Daniel Craig. En vez de ponerlos a ellos, fue con Claire Foy, que es la que hace de Isabel, en la serie The Crown de Netflix. Es increíble porque es completamente diferente. Estamos hablando de este personaje, Elizabeth Salander, que es casi una autista, una hacker de computación que realmente tiene riesgos bastante tiene un pasado de mucho abuso, y entonces eso como que la condiciona. Claro, sí. Pero es un genio. Y estaba pensando que era su primera película de una saga, pero no, en realidad la primera película de Fede en Hollywood, que fue Posesión Infernal, Evil Dead, que es una película muy divertida para hacer de terror, ya era como una continuación o un regreso a la saga esa de Evil Dead, que tiene unos seguidores de culto muy fanáticos. Entonces ya se había metido en terrenos de este tipo, así como complicados, llamémosle. Después, bueno, le dieron la chance de hacer una obra original, que no es lo más habitual, la verdad, que fue No Respires, una película muy, 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 que te tiene al borde del asiento así todo el tiempo. Y bueno, y acá, como dijo Rosario, da un salto hacia adelante en la ambición. Y se mete en los pies de Fincher, que era uno de sus ídolos, quizás. Que fue el director del anterior. De la única que se hizo. Entonces, un desafío de múltiples maneras. Y bueno, se estrenó ayer y va a estar seguramente bastante tiempo en las salas, porque ese tipo de película no es una película uruguaya, ¿no? Pero tiene el encanto de un uruguayo que está triunfando ahí en la tierra de los sueños. Nada más ni nada menos. Algunas guiñadas muy uruguayas, según Sí, siempre pone la bandera de Peñarol. La bandera de Peñarol, y hay en este caso un grupo de música que aparece en la remera de uno de los protagonistas. Sí, siempre mete. Interesante. Bueno, en un segundo Rosario nos cuenta de la reapertura de la Estación Central General Artigas. Hablar de reapertura es un poco ambicioso, además. Yo sigo pensando que hay que reabrir, pero con una finalidad concreta, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se pueda visitar ya es algo muy interesante, y dio prueba de ello cuando lo resolvieron hacer para el anterior Día del Patrimonio, que estuve y quedé absolutamente absorta de lo que era la cola, que me dijeron, no te preocupes,
marcha rápido, de cualquier forma, marcha rápido la cola, ingresabas al predio, pero después para subir a lo que son las oficinas, que es la puerta lateral hacia las oficinas, que para mí es lo más interesante, por desconocido, era otra cola insufrible. Bueno, lo interesante es que este sábado y domingo abre nuevamente en esas mismas condiciones, así que supongo que va a convocar otra vez la curiosidad del público. Les recomiendo que suben a lo que fueron las oficinas originales de los ingleses, que aunque muy maltratadas actualmente, siguen manteniendo una majestuosidad que no es común ver en una oficina pública, ¿no? Estación Central General Artigas, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, con posibilidades allí en La Paz y Paraguay de ser visitadas. Y bueno, ¿quién les dice que esta puesta en valor no signifique que mañana aparezca un interesado en reflotar el proyecto de hacer de la estación un centro interesante para otras actividades? Bueno, enseguida venimos con el tercer bloque de la mesa de tiempo libre. 9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Bueno, aquí en dúo, Rosario y Gastón, con la vuelta de la noche de las librerías a Montevideo. Es la segunda edición. En realidad nos estamos refiriendo a esto que va a ocurrir hoy, que significa que las librerías, que son más de 40 las que este año se han sumado. En todo el país. En todo el país. No sé si todo, además, pero en el interior también. Claro, que no es solo Montevideo, estén alertas la gente del interior, porque puede ocurrir en las capitales departamentales seguramente alguna. Pero además significa que se extiende el horario, es decir, no cierran como siempre, sino que continúan hasta la 1 de la mañana. Y lo que propone es que además de la oferta de libros haya ofertas musicales, encuentro con autores, lectura de poemas. Hay una serie de actividades que van enriqueciendo entonces esa experiencia, y seguramente con algún libro bajo el brazo se van a volver, porque es permanentemente una tentación. ¿Sabes que ese es mi miedo, no? No sé si ir, porque tengo tantos libros sin leer, que si sigo acumulando es como... Decímelo a mí. Decímelo a mí, Pero bueno, de cualquier forma creo que no puedo dejar de pensar que no hay nada más grato que una lectura como la que ahora estoy haciendo para contarles el próximo lunes. La obligatoriedad que me ha planteado el leer me ha hecho reencontrarme, porque hay una cierta cuestión que tiene que ver con la pereza. Una vez que te volvés a reenganchar con la lectura, siempre te encontrás un hueco como para concentrarte en un buen libro. Así que creo que esto de la noche en las librerías es una muy buena iniciativa que ocurre en el día de hoy. Ténganlo en cuenta. Seguramente la programación es imposible de darle, pero el dato de que son todas actividades con entrada libre y gratuita creo que no es menos importante. No, y hay de todo. Porque hay música, no te digo de por todo. Ejemplo, por tirar algunos ejemplos de la programación que está completa en el sitio web del Centro Cultural de España. Sí, porque esto está organizado por el Centro Cultural de España con el apoyo del Plan Nacional de Lectura del MEC, la Intendencia de Montevideo, el Club de Lectura UI. Sí, con el que hablamos hace unos meses. E IMPO. Así que hay de todo. Por tirar algunos ejemplos, acá en Bacacay, en la Lupa Libros, acá en la Ciudad Vieja, va a estar El Astillero, que es el trío de Diego Presa, Franilás y Gata Raquelian, que ya hemos anunciado en otras ocasiones. El viernes pasado en un recital, ¿no? En el Centro de Fotografía van a presentar los libros ganadores de convocatorias. En la librería del Solís va a haber poesía musicalizada. Hay, por ejemplo, en Más Puro Verso, también acá en Sarandí, aparte de lecturas, también hay un debate sobre personajes femeninos, sustento de normatividad o terreno de rebeldía, con Natalia Mardero, Mercedes Rosende, que tú estás leyendo ahora, sí. Claudia Magliano, Carolina Bello. Reconciliándome además con las autoras femeninas que hablan a partir de literatura de mujeres y hablan de ellas mismas. En banda oriental está el Coro Mississippi a cargo de Ney Peraza, el ritmo de tambores, toda la noche de juegos y premios. Hay de todo, la verdad que es imposible cubrirlo, como bien dijiste tú, Rosario. Pero hay una forma de averiguarlo, ¿no? Claro, hay que entrar al sitio web del Centro Cultural de España, que es cce.org.uy, y ahí tienen la programación para descargar. Tiene incluso una versión especial para celular, que es la que estoy mirando ahora, o sea, no hay excusa. Pero sí, hay celular y hay para imprimir. Pero creo que lo interesante es que la librería que tengan cerca, seguro que se ha sumado a esta movida. Muy bien. ¿Quién viene al Uruguay? Herbie Hancock.
es uno de los pianistas claves, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, Herbie Hancock. Lleva muchas décadas en esto. Luego de los pianistas de jazz de las viejas épocas como Art Tatum, Teddy Wilson y demás, cuando vino el movimiento bebop y todo esto, y apareció Miles Davis y apareció Charlie Parker, etcétera, también aparecieron tecladistas nuevos, Bill Evans, etcétera, etcétera. Y Herbie Hancock es uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Medio siglo en el mundo del jazz, tocó en el quinteto de Miles Davis, tocó con instrumentistas como el baterista Jack DeJohnette o como el guitarrista Pat Metheny, que muchos conocemos. Un dato curioso, en el 2005 hizo un disco de dúos con gente como Sting, Carlos Santana, Paul Simon, Annie Lennox, Christina Aguilera, es decir, que él hace algún crossover allí entre el jazz y el pop también. Influyente en generaciones de músicos, ganó 124 Grammys, esto es verídico. Récord. Se presenta en el Auditorio Nacional del Sodre, Doctora de la Reta, el jueves 15 a las 21 horas, con entradas que van de 1.200 a 2.600 pesos. Influyente no solo en el jazz, ¿verdad? Porque hablábamos hace un rato de, por ejemplo, en el hip hop. Sí, totalmente. Y en el funk tiene un disco que es Headhunters, que es un discazo. Sí. Y en el hip hop creo que Future Shock, que se llama el disco, pero fue uno de los primeros en incluir en su música como más, ¿cómo decirle? Más elevadas, le puedo decir al jazz, elementos de hip hop que después se naturalizaron y fueron como aceptados de otra manera. Claro, y esa es la cabeza de gente como Herbie Hancock o como Quincy Jones, ¿verdad? Que también se inició en el jazz y terminó produciendo la época de oro de Michael Jackson y demás. Así que bueno, Herbie Hancock en el Sodre el jueves a las 21 horas. 20 minutos pasan de las 11. Esta es la música de Los Cuatro en Línea. Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera. Oye, mi bien en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda. ¿Y quién son los cuatro? Los Cuatro en Línea son la Arbanoa Carrero y Emiliano y el Zurdo, es decir, son dos dúos que se juntan ahí en escena. Yo estaba pensando, independientemente de lo que hacen hoy en día la Arbanoa Carrero y Emiliano y el Zurdo, uniendo su esfuerzo en este recital que va a tener lugar este domingo a las 21 horas en el Auditorio Nacional La de la Reta, lo que es la influencia de los olimareños, ¿no? Lo que es la influencia. En el caso de la Arbanoa Carrero, bueno, ¿qué dúo no tiene sus raíces hundidas firmemente en lo que hicieron a partir del arranque de la década de los 60 los olimareños, ¿verdad? Pero en el caso de Emiliano y el Zurdo, que vienen de la murga canción también, bueno, asimismo los olimareños tienen que ver porque fueron los que grabaron el histórico disco Todos detrás de Momo, que se ha reeditado y que es un pionero de lo que significó la transformación de la murga de estar en los tablados en el mes de febrero a ser un género de todo el año y que forme parte de la música popular. Así que en ambas vertientes, en la de dúo folclórico y en la de antecedente de murga canción, los olimareños tienen que ver con este espectáculo también, aún lejanamente, ¿verdad? Algo que convoca a mucha gente. La Arbanoa Carrero son muy populares, Emiliano y el Zurdo también son muy populares, les ha ido muy bien, así que repito los datos. Domingo 11, 21 horas, Auditorio Nacional La de la Reta, localidades de 500 a 1000 en Ticantel y boletería. Y vamos con un poco de Diego González. Andan deambulando, sin rumbo dando tumbos. Sí, porque nos vamos a adelantar un poquito el jueves que viene, que es el día de las disquerías. Va a haber shows en distintas disquerías de Montevideo y también de algunas ciudades del interior. Y bueno, Diego González es uno de los que va a participar, va a estar en el Palacio de la Música, en el local Gaucho, ahí en 18 de julio. Sí. Pero hay de todo, así como con la noche de las librerías, les diría que busquen la programación porque es imposible que la cubramos toda. Repasando un par de propuestas, en Little Butterfly Records, que es en Sinergia Design, va a estar Jorge Nasser. En Positos Libros, Claudio Kleiman, un periodista argentino conocido por la Rolling Stone, por ejemplo, va a entrevistar en vivo a Gabriel Pelufo. En el Palacio de la Música también va a estar El Astillero, que está por todos lados. Por todos lados. En Todo Música, en el Montevideo Shopping, va a estar Frankie Lampariello, va a estar Florencia Núñez, Alfonsina, Alejandro Balvis. O sea, las propuestas son inabarcables para hacerlas así en
en velocidad. Nadie me va a entender nada si las repaso todas, así que les recomiendo que lo googleen, porque así como esto de la noche de las librerías es una oportunidad para volver al libro, el día de las disquerías es para volver al disco, que es tener, si bien en Spotify está todo, lo tenés todo en el celular. Pero al disco le hace falta que la gente vuelva al disco. Tener la música física es otra cosa. Los pocos discos que le están quedando a algunos. Pero es cierto, están quedando pocos, sí. Sí, totalmente. Un oyente me acaba de pedir que recuerde lo de las milongas en Plaza Sereñi, y es cierto, son fantásticas, pero también las de Plaza del Entrevero. Sorprende la cantidad de gente que hoy se suma a animarse a bailar tango y milonga con una música que pone en plena calle. Los miércoles en la Plaza Sereñi, y los fines de semana y días de fiesta en el Entrevero. Y la gente nos pedía que recordáramos que en el presupuesto participativo que se vota estos días, que están una de las presencial es el domingo. Eso mismo, una de las propuestas está vinculada con estas milongas. Bueno, en realidad, si les gusta el tango, tienen dos espectáculos más para disfrutar. Buenas noches Montevideo, que está a cargo de Nelson Pino, que bueno, pero es todo un tema que hace un recorrido por boliches emblemáticos. Esto es el domingo a las 20:30 en la Sala Citarrosa. Y por otro lado, Toto Méndez de Gala, la guitarra uruguaya, que es un espectáculo que reconoce la trayectoria de más de 50 años de este músico, guitarrista, y que obviamente tiene invitados como Hugo Fattoruso, Julio Covelli, Jorge Nasser, es decir, tango y ainda más es lo que nos ofrece. Les recuerdo, el Antel Arena comienza su programación el próximo lunes. Sí. Y si bien parece lunes, creo que ya no quedan entradas, de aquí en más vamos a tener que considerar que en nuestras recomendaciones de los fines de semana siempre vamos a tener algún espectáculo. Sí, hay una grilla de cosas impresionante. Sí, claro. Y el lunes, si no me equivoco, esta no te va a gustar, con la Catalina. Y la Orquesta Juvenil del Sodre. Eso mismo. Y recuerden que está Teletón. Digo, no me gustaría cerrar este programa sin recordarles que a partir de la noche de hoy y durante 24 horas tenemos una transmisión en todos los canales uruguayos. 4, 5, 10, 12 Ibera más. Está la transmisión de esta programación que pretende lograr superar los 110 millones de pesos. Y bueno, pero hay muchísimas formas de colaborar por fuera y aún después que termine esta transmisión especial, y para ello tienen que entrar en la página de la Fundación. Muy bien, nos vamos, pero queda más en perspectiva y viene el degustador itinerante. Gracias, nos vemos nuevamente con la Mesa del Tiempo Libre de En Perspectiva el próximo viernes.